Sé que hay gente que tiene dentro de poco la exposición, tiene dentro de poco la prueba oral, que al final les toca presentar durante una hora o dependiendo del lugar, quizá un poquito menos, su gran documento. Y me gustaría por ello, este podcast un poco más distendido, contar mi experiencia de la exposición, lo que me pasó a mí, lo que hice bien, lo que hice mal, y si os ayuda o si os sentís identificados, perfecto. Antes de todo, decir que este podcast lo voy a subir ahora mismo. Esta tarde a las 7 tenemos el webinar sobre productividad en verano. Echadle un vistazo. Apuntaros, tenéis el link en la descripción. Y nada, dicho esto, vamos a comenzar. Os comento un poco. Yo me enteré que había sacado de media más o menos un 9,5 de la primera parte, tema y supuesto práctico. Pues me enteré una mañana y claro, yo me dispuse a prepararme la defensa. Realmente no iba tan bien como yo siempre recomiendo ir, de tenerlo todo bastante atado, un mes vista, unas semanas vista. Yo fui bastante a contracorriente por todo el trabajo que tenía, bueno, excusas, pero bueno, tuve esa suerte que desde que me dieron la nota hasta que expuse, tuve más o menos una semana para prepararlo. En esa semana gasté el primer día entero, me fui a una cafetería, me acuerdo de hecho, me fui a una cafetería y empecé a hilar mi hilo conductor con las metáforas que iba a decir en cada uno de los puntos. Es decir, cada uno de los puntos de los elementos curriculares, introducción, objetivos, contenidos, competencias, metodología, evaluación, elementos transversales, trabajo interdisciplinar, conclusión, inclusión, etcétera. Todo intentaba que fuera una metáfora relacionada con mi hilo conductor, que en este caso, como digo, era la navegación entre islas y, y bueno, gasté bastante tiempo en esto. También buscar citas para hilar cada uno de los puntos. En definitiva, yo sabía que iba a decir lo que todos iban a decir a nivel legislativo, a nivel normativo, pero yo iba a añadir ese plus de un buen inicio, un buen final, un buen enlace entre la primera parte y la unidad didáctica, y eso fue lo que hice un poco. Entonces, el primer día me dediqué a esa metáfora de la primera parte. Yo ya me acuerdo que el segundo día mi compañera de oposiciones vino a mi casa y me dijo, me tienes que exponer la programación. Y yo, si no me he preparado nada, solo tengo las metáforas y no he hecho absolutamente nada. Me dijo, da igual, con el portátil delante, te pones y me expones la programación. Y ya está, me expones la programación. Y yo sin tener palabra por palabra lo que iba a decir, sin haber hecho ningún simulacro en mi academia, yo no estoy diciendo que esto es lo que se tenga que hacer. Yo también tuve suerte, pero os cuento mi experiencia. Así que yo cogí mi portátil y sin prepararme absolutamente nada, con las ideas principales de cada punto, yo expuse mi programación. En mi año yo tenía media hora máximo para exponer la primera parte de la programación y el resto para la unidad didáctica. Si yo la primera parte gastaba 20 minutos, pues tenía 40 minutos para la unidad didáctica. Y así fue. Yo con muchos miedos, a 6 días vista, unos 7 días vista del examen, expuse la primera vez la programación. Y no me salió tan mal. Yo pensaba que tenía que tenerlo todo palabra por palabra, porque es lo que me habían dicho en la academia y es lo que había visto a todos los opositores, pero no, yo expuse, yo tenía más o menos las ideas claras y con esa exposición, con el feedback que me había dado mi compañera y con todo ese contexto, yo también apunté si me vi algún punto más donde titubeaba, pues yo lo apunté en un papel y dije, venga, la siguiente exposición voy a intentar mejorar todo eso. Ese mismo día que yo me vuelvo bastante obsesivo, expuse cuando se fue mi compañera de casa, expuse como 3 o 4 veces más. Y os aseguro que al día siguiente volví a hacer una exposición. Para mí es muy importante tener la primera parte controlada, la introducción controlada, para así coger inercia y que luego la unidad didáctica, que puede ser más flexible o puede, digamos, estar más nervioso o que requiera de más trabajo, pues ya tengas esa confianza de haber hecho la primera parte que sí que la puedes tener más trabajada. Así que bueno, al día siguiente, tras 4 o 5 exposiciones, me salió la primera parte prácticamente de memoria, me apunté lo que se me había olvidado, que si mal no recuerdo me costaba bastante decir todo lo de la metodología y meterlo en tiempo.
Y luego ya me creé un guión tipo de la primera parte donde me apuntaba las citas que iba a decir, los elementos diferenciadores, porque lo normativo ya me lo sabía de tanto decirlo, es decir, las órdenes y leyes correspondientes ya me lo sabía. Así que bueno, ahora venía el problema, las unidades didácticas. Yo las hice, las tenía desarrolladas obviamente, pero no las había expuesto ni una vez. Entonces lo que dije, creo que me quedaban unos 4 días. Es que tampoco sabía lo que me quedaba a ciencia cierta porque salía de cada día, o sea, cada día en mi tribunal sacaban la lista del día siguiente los que iban a exponer. Y yo más o menos calculaba que me quedaban unos 5 días. Pero bueno, de todas formas, cada día me pasaban foto, cada día si no me pasaban foto me acercaba al instituto a mirar quién exponía y yo que era de los últimos, pues tuve esa suerte. Entonces, con lo de las unidades didácticas, lo mismo. La primera exposición fue teniendo una unidad didáctica delante y más o menos defendiéndolo. Eh, Intenté exponer todas las unidades didácticas al menos una vez. Al final yo tenía que hacer 15 y acabé exponiendo unas 9 u 8 y me apunté el esquema que iba a decir. Es decir, yo siempre hablaba de justificación porque era importante esa unidad didáctica, hablaba de los objetivos, hablaba también de la temporalización, de los contenidos, de las competencias, de la evaluación e intentaba ser muy, muy concreto en cada una unidad didáctica, es decir, que no haya copia-pega de misma metodología, misma inclusión. Sé que cuesta más, pero si te familiarizas con la oposición y de verdad pues la trabajas, tienes recursos para hacerlo. Entonces eso lo intenté hacer bastante y me iba apuntando pues los elementos diferenciadores, los juegos, en cada unidad didáctica las sesiones que iba a destacar, si tenía 8 sesiones pues iba a decir 3 de manera más superficial y las otras de manera más específica. Al final también quiero que os llevéis de esto que hemos de ser pícaros, hemos de ser inteligentes y si tenemos una unidad didáctica que es más flojita pero una sesión muy potente porque hemos hecho algo de gamificación, algún breakout o algo que tenga mucho sentido con lo que quieres conseguir, pues quizá las sesiones que no las tengo tan trabajadas las paso de manera más ligera y esa sesión tan potente pues la explico y me valgo para explicarla, para relacionarla con los elementos curriculares, para que se vea la adaptación, para que se vea si hay actividades de refuerzo, de ampliación, etcétera. Entonces, me intenté los días posteriores dejar la primera parte un poquito más de lado, aunque mi rutina era clara. Yo me levantaba, me iba a caminar, desayunaba y siempre hacía una pequeña exposición de la primera parte. Lo quería llevar muy, muy atado. De hecho, los primeros minutos tenía una pequeña actuación que tenía que practicar porque yo no soy mucho de estos docentes que tienen facilidad a la hora de hacer teatro, a la hora de expresar. Quizás soy más bueno, pues no sé, en otras cosas, pero en eso no. Así que tenía que practicarlo porque sabía que iba a quedar gracioso en los primeros minutos, iba a crear una rotura de patrón para que el tribunal iba a ser el último, fui el último en exponer, entonces necesitaba llevar algo distinto. Entonces mi rutina era siempre la primera parte la exponía y la metía en tiempo, me apuntaba donde me había visto más flojito eh, y bueno, eso es lo que hice. Los 2, 3 días posteriores me intenté exponer todas las unidades didácticas y me iba apuntando en una hoja, en un folio, pues lo que quería decir la unidad didáctica y la estructura. Todo esto que me iba apuntando, tanto en la primera parte, las unidades didácticas, esa libretita, que al final se quedó en 12, 13 hojas completas, me la llevaba el día de la encerrona, para que la encerrona me pudiera preparar el guión muy a conciencia. Y de hecho, os lo recomiendo también, que ese guión que os preparéis de la hojita o la media hojita que os dejen, yo tenía media hoja para la programación y otra media hoja para la unidad didáctica. Y os tiene que ayudar por si os perdéis, por si os quedáis en blanco, que no se os olvide esos elementos potentes que tenéis, esas propuestas, pero no tiene que ser algo para leer continuamente o para consultar continuamente, sino como si te hacen una pregunta o si te cortan o si pasa algo como en mi caso el presidente se tuvo que ir al baño. Me pasaron cosas en la exposición que no te ayudan, pero bueno, si tienes ese guión y te lo haces visual, pues mejor que mejor. Entonces, como os digo, los 3 días posteriores me dediqué a la unidad didáctica y a 2 días vista, porque coincidió el fin de semana, sábado y domingo, eh, me hice en torno a 6, 8
exposiciones completas de programación con unidad didáctica. Decía, sábado me hacía por la mañana igual 2, por la tarde 2, si cumplía, cenita, que me ganaba. Aunque bueno, me acuerdo que coincidió, no sé qué evento deportivo, pero había un evento deportivo y ese sábado que expuse 4 veces en total la programación con unidades didácticas distintas, había un evento deportivo muy, muy importante que se fue a penaltis, no me acuerdo si era Mundial, Eurocopa, era algo de esto, y yo no tenía ganas ni de verlo porque me quedaba hacer unos materiales que, por cierto, mi pareja de aquel entonces me ayudó mucho con esos materiales y yo ni quería ver esos penaltis, estaba el bar donde fuimos a cenar repleto y se quedaron los penaltis a mitad y nos fuimos a casa a acabar los materiales. Y bueno, como digo, lo mismo, el domingo lo que hice para ganarme el paseo por la playa previo al lunes, que fue el examen, expuse, creo que fue el domingo, 3 veces también, 2 veces por la mañana y una por la tarde, en plan a modo de sorteo, a modo de bola. En cada exposición os recomiendo que apuntéis aquello que tenéis para mejorar, aquello donde os veis más flojo para que la siguiente exposición sea mejor. Yo lo que no hacía bajo ningún concepto es que de exposición a exposición replicara y fuera un control C, control V. Obviamente lo potente sí, pero intentaba siempre hacer condiciones reales de examen. Es decir, si yo me trababa, tenía que seguir. Si alguien me miraba y me hacía reír, pues me reía, pero tenía que seguir. De esta forma, como siempre, como entrenas, luego vas a actuar. Y esto lo hice también lo mismo en los simulacros de examen. Yo, aunque no me supiera alguna parte, como si fuera el día del examen, lo tengo que sacar y tengo que estar las 2 horas de rigor o la hora. Bien, después de todas esas exposiciones, eh, nada, me fui a dormir esa noche bastante nervioso, me costó mucho, mucho desconectar, me llevé la libretita a la cama. Como veis, estoy haciendo todo lo que no hay que hacer, pero bueno, pues yo no tenía un preparador EduFis, yo no tenía nadie, yo no tenía nadie de referencia ni nos daban tantos consejos como hay ahora. Así que yo me fui a la cama con la libretita de la unidad didáctica y con esa libretita de la unidad didáctica repasé, repasé, repasé. Me acuerdo que dormí esa noche 3, 4 horas, no había manera de dormirse, muy, muy complicado. Tampoco tomaba melatonina, ahora de vez en cuando tomo melatonina para conciliar el sueño, me hubiera venido bien. Y nada, yo tenía que estar a las 9, exponíamos creo que 5, pero claro, a las 9, en torno a la 1 o a las 2 me tocaría exponer. Entonces, me levanté esa mañana a las 7, un poquito antes de las 7, hice una pequeña exposición, no completa, sí, pero sí de la primera parte, del enlace, de la actuación, un poquito de una unidad didáctica la que peor llevaba, para también que la lengua esté suelta ese día, que estés fluido a nivel corporal y a nivel también oral. Y nada, me fui al examen y os aseguro que ya sabéis que hago muchos directos de pie, que me cuesta estar tanto tiempo sentado. Estuve dando vueltas completamente conforme mis compañeros exponían. Me acompañó mi pareja, me acompañó mi hermano y bueno, pues me tomé 2 o 3 cafés para estar bien activo, fui al baño. En la encerrona, como os digo, pero ¿qué datos estoy dando? ¿Queréis la exposición? Fui al baño, muy importante. No, no, pero en la exposición, es que lo estoy haciendo todo de memoria, no tengo nada preparado. Entonces, estuve muchas horas, yo lo que hacía también me movía por el instituto, porque hicimos la exposición en un instituto bastante grande, y bueno, yo repasaba el inicio, repasaba ese enlace de programación unidad didáctica, el final, como la idea más potente que iba a decir en cada uno de los elementos curriculares, algunas ideas tipo de adaptaciones según lo que me saliera cada unidad didáctica. Y bueno, entre en la encerrona, pues realmente lo llevaba tan preparado todo, pues de documentos, el guión que era simplemente tras transportarlo de una hojita a otra, que fue la que me dio el tribunal. Lo hice, repasé la unidad didáctica que me tocó, los distintos juegos, las distintas sesiones, me lo estructuré como lo iba a hacer, en mi cabeza ya dije, vale, voy a hablar en la justificación, voy a decir esto, voy a decir por qué es importante, los objetivos más importantes, los valores que voy a transmitir, el trabajo interdisciplinar.
tenía creo 7 sesiones en la unidad que me tocó, pues voy a enseñar este material en esta sesión. En esta sesión la voy a pasar muy general porque ni la tengo preparada, eso pasa, hay algunas sesiones que no están preparadas. Esta sí que es muy potente, tengo aquí un proyecto bastante chulo, lo voy a decir más. Todo eso me lo estructuré y me sobró como 30 minutos que ya no sabía qué hacer. Que de hecho entré con el móvil, me puse a mirar WhatsApp, no sé, se me fue ahí un poco el tiempo y me entró muchas ganas de ir al baño. Claro, salí y yo vi al otro opositor que estaba exponiendo y dije, madre mía, me quedé mirando al tribunal, me vio una chica del tribunal y me dijo, ¿qué quieres? Quiero ir al baño. No se puede ir al baño. Y dije, madre mía, pues nada, me quedo aquí en la encerrona y veo. Ya ni me senté porque digo, como me siente, lo voy a pasar mal. Vino el presidente del tribunal y digo, madre mía, que me va a echar de aquí. Y me dijo, acompáñeme y vamos al baño. Y fuimos al baño y nos empezamos a abrazar de repente. ¿Qué pasa? ¿Qué dices? No, no, no. Estaría guapo, ¿eh? Y al final no entramos porque el abrazo se convirtió en besos. No, no. Pero nada, me llevó al baño, quedaban ya 15, 10 minutos, acabó el chico, vi que no le hicieron muchas preguntas. Realmente el chico que iba delante de mí lo hizo como muy normativo. Eso igual también me vino bien, como muy normalito todo, nos llevó a materiales como en cuanto a la evaluación, en cuanto a la metodología, muy ABC. Entonces, entré yo con mi pequeña actuación, entré yo con mis materiales, entré yo con mi metáfora para cada uno de los puntos, entré yo no con una introducción al uso, sino hablando de los pilares, luego la pequeña actuación, luego la metáfora, luego el enlace entre la primera parte y las unidades didácticas. Luego la unidad didáctica tenía bastante material. Yo sí que podía enseñar en la primera parte material y entonces el material que no me salió en la unidad didáctica lo utilicé para explicar algunos elementos curriculares, pues competencias. La competencia, no lo sé, de iniciativa y espíritu emprendedor. Pues si no me ha salido y tenía un material para utilizarlo que no iba a utilizar en la unidad didáctica, pues lo enseñaba a grosso modo. Y eso es lo que hice. Y bueno, yo también interactué bastante con el tribunal me dio pie, había de todo, había en total creo que 6, de los 6, 2 ni siquiera me miraban, pero yo ya sabía, y esto lo recomiendo a todos, que no os condicionen, y, y no me miraban, pero otros sí que me daban feedback, no entendían algún proyecto, no entendían alguna actividad o alguna metodología que les presentaba, y conforme al feedback que me daban, pues yo me detenía un poquito más o me detenía un poco menos. Esto también te lo da el haber ensayado tanto, el haber creado la programación desde cero, etcétera, etcétera. Así que bueno, fue bastante bien. Para mi sorpresa, cuando acabé en 50 minutos y tenía una hora, no me hicieron ninguna pregunta, absolutamente ninguna pregunta, y dije, bueno, yo estoy cómodo porque he dicho todo lo que quería decir, no se me ha olvidado nada grande, el guión también me ayudó mucho. Pero claro, de hecho os voy a dejar a ver si puedo en las notas de este episodio mi podcast sobre la encerrona, que creo que hablo bastante, lo hice hace más de un año, pero creo que hablo bastante de cómo encararla de una forma más detallada. Así que no me hicieron ninguna pregunta y yo me quedé así un poquito, no sé, pensando, diciendo, ¿qué pasa? Normalmente aquí en Comunidad Valenciana suelen hacer preguntas si les ha gustado, incluso si les chirría algo, y nada, pues me fui y dije, bueno, pues nada. No creo que haya ido tan bien, no les ha interesado tanto como parecía. Miento, sí que me hizo una pregunta un chico, pero ya cuando estaba recogiendo las cosas me dijo, el material no lo has hecho tú, ¿no? El material lo ha hecho tu pareja. Y yo, efectivamente, me ha ayudado bastante. Y el material me refiero al que pegaba en la pizarra, lo de plastificar. Es que a los chicos se nos da muy mal plastificar. Y bueno, no sé, a mí no había plastificado mucho porque no había trabajado nunca, pero sí, realmente se me daba bastante mal. Y nada, me fui con mi pareja, me fui con mi hermano a almorzar y ya está. Y ahí acabó el tema. Acabó el tema, yo dije, no sé cuándo sale la nota, dijeron, eres el último, claro, va a salir sobre las 4 o las 5, así que almorzamos rápido o comimos, no me acuerdo, cogimos el coche y ya estuvimos dando vueltas ahí. No salían, ya las tenían casi el presidente. Ahora en un rato saldrán, tardaron una hora, hora y media. Salieron y buscaba mi nombre, que era fácil de encontrar, Fernando VII. No, buscaba mi nombre, que era fácil de encontrar porque era el último, y entonces vi ese 10, vi esas dos cifras, el 10. Y claro, yo no sabía si tenía plaza o no, porque era muy complicado. Quedábamos 24 para 10 plazas
o creo que eran 24 para 10 plazas, porque una chica suspendió la programación, el resto todos aprobamos. Y bueno, yo ya celebrando que por mí no había quedado, que había hecho una muy buena oposición, una oposición casi perfecta. Y lo siguiente fue entregar méritos. Yo me hice mi Excel perfecto, que ya metía la nota de cada opositor y me salía con la nota final. Y salía en verde si tenía plaza o en rojo si no tenía. Y me vi que había quedado segundo del tribunal, creo que fue, de nota. Y ya con los méritos y todo, pues había quedado sexto. Así que estábamos dentro y este es el final. Este es el final de todo. Así que bueno, he querido que sea este podcast, este vídeo un poquito distinto, de contar mi experiencia, ya no me acuerdo, ya han pasado varios años y espero que os ayude. Si tenéis cualquier tipo de duda, si os puedo ayudar, dejarlo en los comentarios o contactar conmigo en oposicionespreparadoredufis@gmail.com. Un abrazo y mucho, mucho ánimo.